Por un lado tienes a los entusiastas que crean demostraciones visualmente increíbles, pero que se rompen en el mundo real. Por otro lado, a los que están construyendo sistemas agénticos. IA que no solo responde preguntas, sino que ejecuta trabajo. Si eres un emprendedor que quiere automatizar su empresa o alguien que quiere montar una agencia seria, el valor de este vídeo es bastante simple. Te voy a dar el plano maestro para saltar al lado correcto de la brecha actual. La sociedad está cambiando constantemente y hoy en día estamos en el momento en el que con más diferencia cambia todo. Uno vive con el miedo de quedarse obsoleto en un par de meses y no por nada, sino porque realmente puede pasar ya. Saber Excel te empieza a servir cada vez menos con modelos de lenguaje complejos como puede ser ChatGPT o Gemini. Pasa lo mismo con investigadores o especialistas en otros campos. Los emprendedores tecnológicos son los que más lo notan, como no para de cambiar las reglas del juego. Y eso puede ser malo por la falta de solidez de los planes que uno pueda llegar a tener. Pero puede ser bueno si tienes la estrategia adaptativa a la actualidad correcta, siendo el primero en adaptarte, haciendo que siempre vayas por delante. El habla latina no tiene fama de ser los primeros en todo, la verdad. Generalmente los chinos o los americanos van un pie por delante, no mucho, pero sí lo suficiente, y de ahí es de donde estoy sacando las ideas y estrategias que usan, de estudiar el mercado americano para tener lo mejor de lo mejor en este vídeo. Para estructurarlo fácilmente he decidido prepararlo en 4 pilares fundamentales, de lo que yo he decidido llamar los 4 pilares de la nueva automatización. Capítulo 1. La muerte del chatbot y la zona muerta. Para entender hacia dónde va el mercado de la inteligencia artificial, primero hay que aceptar una verdad incómoda. La era del chatbot básico ha muerto antes de haber cumplido siquiera un par de años, cosa que es bastante alucinante. Muchos emprendedores hoy se despiertan pensando que su gran rival es la agencia que vive en la ciudad de al lado, o el chico que acaba de aprender a usar una herramienta de automatización como puede ser N8N. Pero ese es el gran primer error de visión. Clientes hay muchos, demasiados de hecho. Pocas empresas tienen IA integrada para la cantidad de empresas y ayudas que puede hacer la IA. Pero el 91% sí tiene interés en aplicarlas, según estadísticas, lo cual el problema no son la cantidad de clientes que hay, sino los gigantes tecnológicos que ya están dentro de las empresas de tus clientes. Cuando intentas vender un chatbot de atención al cliente, al final no estás compitiendo contra un emprendedor, estás compitiendo contra, puede ser Zendesk, Salesforce o HubSpot. Estos titanes ya han integrado la IA de forma nativa en sus sistemas. Para ellos, el chatbot no es un producto, es simplemente una función más que viene incluida en el precio que ellos tienen, probablemente más bajo que el tuyo. Para que entiendas esto fácilmente, vender un chatbot, por muy complejo y personalizado que sea, es como vender una calculadora a una empresa. Todo el mundo ya tiene una calculadora integrada en su móvil, en su ordenador, en su software. Este problema se agrava cuando analizamos lo que en la industria llamamos el problema del wrapper. Ya se ha hecho muy famoso este término. La mayoría de las agencias nuevas se limitan a ponerle un envoltorio bonito a la API de OpenAI o Anthropic o cualquier API, construyendo su negocio sobre un terreno que realmente no les pertenece y que, además, se mueve constantemente. Cada vez que el modelo de lenguaje se vuelve un poquito más inteligente, más rápido o más barato, el valor de ese envoltorio desaparece. Si tu única propuesta de valor es que sabes conectar un prompt a una interfaz web, estás en una carrera hacia el fondo donde el ganador será quien cobre menos, y ese camino solo lleva al agotamiento. Esto nos lleva directamente a lo que yo llamo la zona muerta, y de ahí viene el título. Es ese espacio peligroso donde caen todos los negocios que venden capacidad en lugar de utilidad. Para que me entiendas, vender capacidad es decirle a un cliente, puedo construirte un bot. Vender utilidad es decirle, puedo reestructurar tu logística para que tus costes operativos bajen un 40%. En la zona muerta, el cliente te ve como un técnico reemplazable por cualquiera, alguien a quien contrata para una tarea puntual, pero fuera de esa zona te conviertes en un socio bastante más estratégico. El mercado actual ya no tiene paciencia para herramientas que simplemente chatean con los documentos. Lo que el mundo real necesita son sistemas que ejecuten con esos datos. Y ahora explico cómo hacerlo. Capítulo 2. De automatizaciones lineales a trabajos digitales. Tradicionalmente, una automatización era algo rígido y predecible. Sería una lógica de si pasa A, entonces B. Era útil, pero al final era limitada, porque ante cualquier imprevisto o cambio de los datos, el sistema se rompía por completo. En cambio, lo que estamos construyendo ahora mismo, hoy en día, son agentes de IA proactivos. La diferencia fundamental es que antes las automatizaciones eran decisiones lineales, una línea pura de sí, no, tal, tal, tal. Ahora es un árbol completo con opciones capaz de crear nuevas rutas hasta llegar a la solución. Esto no solo aumenta exponencialmente el valor de las automatizaciones y la demanda que habrá,
sino que significa que contra más especializado estés en cada nicho o sector y más correctas y específicas sean las ramas pequeñas que haga la IA hasta llegar al resultado, que es el final, más lejos estarás de que las grandes empresas sean competidores contra ti. Capítulo 3. El modelo Growth Partner y el precio por resultado. Se ha hecho muy famoso el pagar una cuota fija y ser un ingreso pasivo a largo plazo, o eso es lo que te intentan vender, pero déjame decirte que eso ya no es la mejor opción. Puede seguir siéndolo, pero ya no es la mejor. Y menos aún un buen ingreso pasivo, porque eso nunca ha sido verdad. Principalmente por los constantes problemas y necesidades que esos clientes tienen, que la mayoría solo son por el hecho de utilizar la cuota fija, ya que una vez instalado para ellos no es más que un impuesto, un gasto más de algo que ya funciona solo. Ahora, en el mercado americano se está poniendo algo muy de moda, llamado Growth Partner. El objetivo es eliminar el riesgo para el cliente y vincular tus ingresos directamente al éxito de tu automatización. En lugar de facturar un fijo de 2.000 euros al mes, por ejemplo, establece tarifas por hito. Es decir, cobra 50 euros por cada paciente que cruza la puerta de la clínica gracias a tu agente de voz. O 1 euro por cada ticket de soporte que tu sistema resuelva sin intervención humana. Esto hace que tanto el cliente vea lo seguro que estás de tu producto como que deje de ser un gasto vacío. Y sepa que contra más pague, más va a ayudar. Por ejemplo, si tu ya genera 20.000 euros en citas nuevas, el cliente te va a pagar 5.000 euros orgulloso y con una sonrisa, porque sabe que ese dinero no existiría sin tu tecnología aplicada. Capítulo 4. La ingeniería de fiabilidad. Antes de ir con el cuarto capítulo, recuerda seguirme si te parece de valor el contenido. Y esto no solo sirve para ver y ya. Aplica todo lo que diga y notarás un gran cambio. Ahora sí. Seguimos. El verdadero cuello de botella que mata el 95% de los proyectos corporativos de IA no es la falta de potencia, sino la fiabilidad multiplicativa. Es pura matemática. Si diseñas un flujo de trabajo con, 10 pasos, y cada uno tiene una tasa de éxito individual del 95%, la fiabilidad total del sistema se desploma hasta apenas un 60%. Ahí de los cálculos. En cualquier entorno empresarial serio, una herramienta que falla el 40% de las veces no es una solución. Es prácticamente basura operativa que genera más trabajo del que ahorra, definitivamente, y seguramente te haga perder más dinero del que te va a crear. Por eso, el secreto técnico para escalar una agencia no es prometer perfección absoluta, sino implementar el modelo que ya se ha hablado en otros vídeos, Human in the Loop. Vende IA supervisada en lugar de autonomía total. Utilizar arquitecturas avanzadas en N8N o LangGraph o donde tú quieras que evalúen el nivel de confianza de la IA en cada paso. Si el sistema detecta que la probabilidad de error supera un umbral crítico, más del 95%, la automatización se detiene y deriva la tarea a un humano para su aprobación antes de ejecutar cualquier acción externa. Es decir, tienes la opción de prepararlo antes de mandarlo o simplemente dejar de hacerlo y que un humano lo haga. Tienes dos opciones de cómo quieres que actúe el bot en caso de tanta cantidad de errores, haciendo que únicamente vaya solo cuando funciona bien y corrigiendo y asegurándose cuando no. Para asegurar un contrato de ingeniería continua y retener el cliente a largo plazo, que es el mayor interés, debes implementar capas de observabilidad con herramientas como Langsmith o Langfuse. Estas plataformas te permiten auditar cada eslabón del razonamiento de la IA, identificando dónde se producen las fricciones de tu automatización, siendo capaz de transformar ese 60% de fiabilidad inicial en un prácticamente 99,9% mediante la ingeniería de datos y la supervisión constante, haciendo que seas bastante mejor que la competencia. Esto también te libra de problemas a futuro, porque al fin y al cabo el responsable del funcionamiento de esa automatización, quieras o no admitirlo, eres tú, que la creaste, o tu empresa, haciendo que muchas veces te pidan ser tú el que se encargue de solucionar todo, acabando en números negativos con ese cliente y una mala reseña. Y recuerda que no existe un ingreso pasivo real en las automatizaciones. Siempre hay tareas, problemas y necesidades de los clientes. Nunca es instala y olvídate. Mantener un seguimiento constante, auditoría y solucionar problemas antes de que el propio cliente te lo tenga que decir es lo que puede hacerte tanto facturar mucho más como diferenciarte de la competencia para mejorar ese boca a boca. Entonces, como recapitulación, para terminar de hacer que entiendas todo brevemente, te digo los puntos clave que para mí son más importantes. 1. Huye de la zona muerta. No compitas con el software que tu cliente ya paga. Estudia lo que ofrece y ofrece tú algo mejor y diferente. 2. Verticalízate. Sé el experto en IA para un nicho específico, no el chico de la IA generalista. 3. Cobra por resultados. Alinea tu éxito con el de tu cliente, dando más fiabilidad. Y 4. Ingeniería, no magia.
Construye sistemas con supervisión humana y observabilidad para ganar resultados empresariales y sobre todo para liberarte de marrones futuros. Soy Marcos Pesquero y si quieres aprender más de inteligencia artificial para ahorrarte tiempo en la vida, sígueme, que solo hay una vida y contra más disfrutes, mejor.